En esta tarde vamos entonces a ver uno de los temas más interesantes y más difíciles en infectología, que es la lectura interpretada del antibiograma. ¿Por qué las bacterias nos tienen ganada la batalla? La población mundial de bacterias es de 5 por 10 a la 30, mientras que la población humana es mucho inferior en número frente a tal cantidad de bacterias. Es decir, nuestro planeta tiene más bacterias que seres humanos, nos superan en número, en inteligencia, en antigüedad y en desarrollo. Hay 10 células bacterianas por cada célula humana en este planeta, de manera que esto ha hecho que evolucionen desde muchos años antes de nuestra existencia en este planeta y han acumulado toda una serie de mecanismos y de experiencia que les permiten adaptarse muy bien a los cambios que van presentando en el medio ambiente. Cuando el premio Nobel de 1945, Sir Alexander Fleming, descubrió la penicilina, nunca se imaginó lo que estaba por pasar en términos no solamente de mejoría en el tratamiento antibiótico, en nuevos antibióticos, sino de lo que sucedería con la resistencia. En el año 2010, en el 11 de agosto, aparecieron las primeras publicaciones a nivel internacional donde alertaban la presencia de una nueva serie de bacterias resistentes a todos los antibióticos. Se llamó NDM1 en honor a Nueva Delhi, porque fue el sitio donde se describió primeramente, pero esto se diseminó rápidamente desde India hasta el Reino Unido y posteriormente a todo el mundo, y ya tenemos de estas cepas disponibles en nuestro país y en países cercanos, de manera que es un fenómeno de resistencia que viene creciendo, que se viene diseminando y para el cual debemos estar preparados no solamente para enfrentarlo, sino para discernir nuevas estrategias que nos permitan lidiar con este a futuro y tratar de evitar un empeoramiento aún mayor de lo que está sucediendo. Nuestras superbacterias, como esta que les presento aquí, una Klebsiella pneumoniae en sangre, que ya son resistentes a todos los tratamientos, hacen que Pseudomonas, por ejemplo, en hueso, sean patógenos que se vienen aislando cada vez con mayor frecuencia en nuestros hospitales y hacen que nos veamos totalmente inútiles a la hora de prescribir cualquier tratamiento antibiótico frente a estas nuevas superbacterias. A nivel mundial sabemos que se prescriben gran cantidad de antibióticos para infecciones urinarias y para infecciones respiratorias agudas, pero desconocíamos cuál era el impacto de recibir al menos una dosis de antibiótico en lo que seguían en años. Vemos cómo los niveles de antibiótico después de haber recibido una dosis y cuando se les hace seguimiento a un año, cómo una dosis de antibiótico persiste en nuestro cuerpo hasta 12 meses después de haberla recibido y sigue teniendo algún efecto, tal vez no un efecto terapéutico como tal o de prevenir otras infecciones, pero sí un efecto en lo que puede modular la flora de nuestra piel, de nuestro tracto gastrointestinal, lo cual puede tener un impacto muy significativo posteriormente cuando presentemos una infección delicada. La colonización es un fenómeno inherente al ser humano. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias, tenemos bacterias en la piel, en el tracto gastrointestinal y más reciente también está descrito que tenemos flora en el tracto respiratorio que creíamos estéril, en la orina que creíamos estéril y cada vez se hacen más descubrimientos acerca de lo que compone nuestra llamada flora normal, que cada mes es más flora y menos normal, puesto que sitios que considerábamos estériles hemos encontrado ya no solamente bacterias sino virus que hacen parte de esta flora. ¿Cuánto dura la colonización? Una vez que usted en un hospital le dan un antibiótico o presenta una infección y esta colonización por estos gérmenes llega a su cuerpo, ¿cuánto dura? ¿Días, semanas, meses, años, para siempre? En realidad hay diversos estudios como estos que les menciono aquí en donde se han demostrado que dependiendo del germen esta colonización puede durar incluso de por vida, porque gérmenes como Klebsiella, como E. coli y como estafilococo hacen parte de nuestra flora normal, de manera que cuando usted se coloniza con ellos ya ellos se quedan para vivir para siempre en su organismo y por eso es que cada vez vemos que los aislamientos hospitalarios duran más tiempo.
Antes decíamos, no, aísle al paciente solamente mientras termina el tratamiento antibiótico. Después dijo, no, mire, es que el paciente queda colonizado, aíslelo 6 meses, aíslelo 1 año, 3 años. Y hubo un experimento muy interesante que hicieron con enterococo resistente a vancomicina, y es que unos investigadores, ellos mismos, se tomaron a enterococo y empezaron a hacerse coprocultivos y se dieron cuenta que enterococo nunca se fue. Porque como enterococo hace parte de nuestra flora normal, él se quedó viviendo porque encontró un nicho al cual está acostumbrado y al cual tiene mucha adaptabilidad. Entonces eso es lo que sucede con este tipo de bacterias, y es por eso que se considera hoy en día que los aislamientos hospitalarios por gérmenes multiresistentes son de por vida. Cada que el paciente ingresa al hospital debe ingresar aislado y debe permanecer así todo el tiempo que dure la hospitalización, sea o no por un procedimiento quirúrgico o por una infección, puesto que esta colonización casi siempre dura de por vida. El uso de antibióticos y la emergencia de resistencia es un fenómeno inherente al uso de estos antimicrobianos. El uso del antibiótico puede variar y el cambio en la prevalencia de la resistencia también lo hace. Si usted prescribe mucha cefalosporina, la resistencia a cefalosporina se va a ver aumentado. Si utiliza poca cefalosporina, la resistencia va a ser igualmente baja. La resistencia es más prevalente en infecciones nosocomiales que en infecciones de la comunidad, pero el fenómeno se ha venido cambiando y vemos como patógenos en la comunidad han estado invadiendo los hospitales, como sucedió con el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en comunidad, que ya ahora es un patógeno que se encuentra obviamente en la comunidad, pero cada vez con mayor frecuencia también en los hospitales, y es un fenómeno interesante en donde ha venido cambiando esta epidemiología. La probabilidad de tener un germen resistente va a estar determinada dependiendo de cuánto antibiótico haya recibido y qué tan recientemente. Se cree que si en los últimos 6 meses has recibido antibiótico, la probabilidad de tener germen resistente es mucho mayor que si llevas más de 6 meses de haberlo recibido. Y hay unas partes del hospital que tienen la mayor incidencia de gérmenes resistentes. Estamos hablando entonces de las unidades de diálisis, de las unidades de cuidado intensivo, de las unidades de cuidados hematológicos, etc. Estos sitios tienen patógenos más resistentes porque es donde más antibióticos se le formulan a los pacientes. Pero hay un fenómeno interesante, y es lo de la prescripción de antibióticos o de la administración de antibióticos en el engorde de animales y en la fumigación de plantas y sembradíos. Esto hace que muchos pollos y cerdos sean engordados con antibióticos y que muchos sembradíos de vegetales se les administren antibióticos para prevenir que los erradiquen las plagas. Resulta que cuando después consumimos estos animales o estos vegetales, consumimos trazas del antibiótico que no tienen mayor impacto en términos de toxicidad en nuestro organismo, pero que tienen gran impacto en términos de selección de resistencia de nuestra flora normal, haciendo que posteriormente desarrollemos una apendicitis, por ejemplo, y van a ver el cultivo de la apendicitis y aparece un germen multiresistente. Usted no ha recibido antibióticos y usted no ha estado recientemente hospitalizado. Entonces, ¿de dónde salió ese germen? Hay 2 fuentes probables. Una, que usted lo haya ingerido a través de la comida con restos de antibióticos, sea vegetal o animal. Y 2, que algún familiar suyo haya estado hospitalizado y colonizado con un germen resistente y a través del contacto cercano y estrecho o del hacinamiento usted haya quedado colonizado y posteriormente desarrolla la infección. Vamos a ver un ejemplo de lo que puede suceder con este uso de antibióticos. Se trata de una mujer diabética de 61 años que viene consultando por infecciones urinarias a repetición, las cuales la diagnostican solamente con base en que la orina es fétida y muy amarilla, más no en que tenga síntomas urinarios. Recuerden que el diagnóstico de la infección urinaria se hace clínicamente con base en los síntomas, disuria, polaquiuria, tenesmo, etcétera, más no con base en el urocultivo. El urocultivo lo que hace es determinar cuál es el agente etiológico de la infección urinaria que ya usted clínicamente diagnosticó.
De manera que esta señora no sabemos qué tantas infecciones urinarias reales haya tenido y que tantas hayan sido bacteriurias asintomáticas. En fin, determinaron que esta vez tenía otra vez infección urinaria y le empezaron ampicilina sulbactam empírico. 15 días después de terminar este esquema, vuelve a tener una, entre comillas, recaída. Le toman urocultivo y hemocultivo porque la señora se ve tóxica, se ve enferma, y le inician ya no ampicilina sulbactam sino ertapenem. Llega el urocultivo y es una Klebsiella pneumoniae, en donde ampicilina sulbactam ya tiene una MIC que no es menor o igual, sino que es un número redondo, es 4. Aunque es sensible, ya nos está diciendo que ese germen, en este caso Klebsiella, está produciendo algún mecanismo de resistencia frente a ampicilina sulbactam. Dicho sea de paso, hay que aclarar que ninguna Klebsiella es sensible contra ampicilina sulbactam in vivo. Puede que in vitro, como lo indica este antivirograma, lo sea, pero in vivo no es sensible porque simplemente todas las Klebsiellas producen unas enzimas que se llaman TEM y SHIB, que hidrolizan in vivo a la ampicilina. Por lo tanto, nunca está bien prescrito una ampicilina sulbactam y mucho menos una ampicilina frente a Klebsiella pneumoniae, así in vitro el antibiograma diga que es sensible. Miramos si el germen es sensible al ertapenem, el paciente está recibiendo ertapenem, y aunque hay unas opciones de menor espectro, como sería Streonam, lo dejamos con el ertapenem, no deescalamos, no redujimos el espectro antibiótico y porque la paciente se veía séptica, estaba muy grave, y lo dejamos igual. La persona no mejora, le realizamos una ecografía renal y encontramos que tiene un absceso perirrenal, pero como la paciente está como muy enferma, le iniciamos empíricamente también vancomicina. Y le realizamos unos hemocultivos de control donde se aísla la siguiente Klebsiella, que como vemos ya es resistente a todos los antibióticos, y finalmente la paciente fallece sin haber tenido ni siquiera un drenaje del absceso. Otro problema que tenemos es el uso de genéricos. No todos los genéricos son de mala calidad, hay genéricos de buena calidad que se pueden utilizar en nuestro medio, pero hay otros que no son de buena calidad. Aquí les presento un estudio que realizamos en el grupo de infectología de la Universidad de Antioquia y que publicamos en el año 2009, en donde tuvimos un caso de un paciente trasplantado con bacteriemia por Staphylococcus aureus. A este paciente le empezamos a dar vancomicina genérica y el paciente no depuraba la bacteriemia, entonces se le hizo un cambio a la vancomicina original y el paciente a las 48 horas ya había depurado la bacteriemia y estaba mucho mejor. Llevamos la cepa al laboratorio y comparamos la vancomicina original que ven ustedes en la curva en negro con la vancomicina genérica, la curva en rojo, y vemos cómo la vancomicina genérica ni siquiera alcanza el punto de bacteriostasis que ven en la gráfica, mientras que la curva en negro de la vancomicina original mata mucha más cantidad de bacteria, demostrando entonces en el laboratorio cómo la vancomicina genérica utilizada en este paciente falló dramáticamente para depurar la infección porque simplemente era inferior al original. En la lectura interpretada del antibiograma, usted lo que está analizando es el fenotipo de una bacteria, a través de lo cual usted puede predecir el mecanismo de resistencia que está expresando la bacteria y por ende determinar sus probabilidades de tener éxito o de fracasar. En la interpretación del antibiograma usted necesita que el antibiograma le dé género y especie. No me sirve que me diga enterococo, no me sirve que me diga Klebsiella. Necesito género e especie, enterococo fecalis, Klebsiella pneumoniae, para yo poder saber efectivamente contra quién me estoy enfrentando. En el fenotipo de susceptibilidad necesito que me diga si es susceptible o resistente. El parámetro intermedio siempre debe ser interpretado a favor de resistencia, no a favor de sensibilidad. Hay que mirar cómo están los antibióticos en combinaciones con inhibidor. Tengan en cuenta que los inhibidores pueden inhibir cierta cantidad de enzimas, no todo el inóculo de enzimas que puede tener un germen en particular, y eso lo vamos a ver más adelante en lo que se conoce como el efecto inóculo.
El antibiograma nos va a dar la MIC, la concentración inhibitoria mínima del germen, para determinar cuáles son esas probabilidades de éxito o fracaso en un momento dado. Y usted siempre debe tener una información epidemiológica en general para saber cómo se comportan los gérmenes de su comunidad o de su hospital frente a un antibiótico en particular. La sensibilidad bacteriana se puede estudiar de diversas formas. Lo primero que tuvimos fue el Kirby-Bauer, que es los disquitos en una placa de Petri que nos hacen un halo de inhibición. En la mayoría de los hospitales grandes ya este método no se utiliza, sino que se utilizan métodos automatizados. Entonces está el Vitek, el Microscam, el Phoenix, y todos estos métodos nos dicen de forma automatizada la sensibilidad del germen. Hay otros métodos de dilución un poco más modernos como el e-test, que son aún más precisos que los métodos automatizados, pero que son costosos y no se utilizan de rutina. El fenotipo de la lectura interpretada nos debe decir si es susceptible, es decir, que usted utilizando las dosis de antibiótico adecuadas para ese germen, usted va a lograr efectivamente curar la infección. Como les decía, el intermedio se debe interpretar como si fuera resistente, y el resistente significa que a pesar de que usted utilice dosis altas, el antibiótico no va a lograr resolver esta infección. Entonces, ¿qué es la MIC? La concentración inhibitoria mínima es la concentración que inhibe el 50% de la población bacteriana en un momento dado. Esto nos va a dar una curva gaussiana en donde lo que le sale a usted en el informe es el promedio de esa población, pero más hacia la derecha usted va a encontrar dentro de esa población una minoría que es resistente, y hacia la izquierda va a encontrar una minoría que ya es susceptible, mucho más susceptible a ese antibiótico. Cuando usted da un antibiótico al que la bacteria es sensible, va a matar la mayoría de la población bacteriana que era sensible, y va a quedar una minoría que es genéticamente resistente al antibiótico. Lo que sucederá entonces es que esta curva gaussiana se va a desplazar hacia la derecha, y si el paciente no tiene un sistema inmunológico competente, es posible que el paciente recaiga, o si se trata de un absceso y el absceso no ha sido drenado, el paciente recaerá más adelante por un germen entre comillas que se volvió resistente, que no es que se haya vuelto resistente, él siempre estuvo ahí y fue resistente desde el principio, simplemente que lo que hizo el antibiótico fue seleccionar una cepa resistente dentro del grupo total de la población bacteriana. ¿Qué es el efecto inóculo? Cuando usted tiene en una caja de Petri sembradas 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, usted les coloca un disquito con una concentración estándar del antibiótico y ve un halo de inhibición, en donde el antibiótico o el inhibidor de la enzima es capaz de inhibir cierta cantidad de la enzima presente en ese medio de cultivo in vitro. Pero imagínense un paciente con un absceso perinefrítico o con una neumonía de los 4 cuadrantes. En esos casos usted tiene 10 a la 15 unidades formadoras de colonia, y usted va a enfrentar un antibiótico diseñado para inhibir 10 a la 5, de manera que supera en más de 3 veces la posibilidad de que ese antibiótico vaya a tener éxito. Entonces usted tiene éxito in vitro, pero cuando va a mirar in vivo, la cantidad de enzimas y de población bacteriana supera por mucho la actividad del antibiótico, y se puede dar a fracasos in vivo que in vitro eran éxitos farmacológicos. De manera que cuando usted analiza la resistencia y analiza el antibiograma, debe tener en cuenta cuál es el patrón natural de resistencias. Hay bacterias que son intrínsecamente resistentes a ciertos antibióticos, y hay otras resistencias que las pueden adquirir del contacto con otras bacterias y de la selección de antibióticos que usted le haya administrado en un momento dado. Cuando analice el antibiótico, mire si esa resistencia que usted está viendo es la esperada, que usted no vea un estafilococo resistente a vancomicina y se quede tranquilo, que corrobore si verdaderamente es resistente a la vancomicina, porque esos casos, aunque existen, son muy esporádicos.
y trate de caracterizar con base en el fenotipo cuál es el mecanismo de resistencia que está expresando la bacteria. En las resistencias naturales, aquí les traigo algunos ejemplos. Tengan en cuenta que Pseudomonas aeruginosa es intrínsecamente resistente, es decir, todas las Pseudomonas aeruginosas, hasta la más sensible, es resistente a la ampicilina, a las cefalosporinas de primera, a ceftriaxona, a cefotaxime, a trimetoprim. Tengan en cuenta que todas las Klebsiella son resistentes a ampicilina y por ende a ampicilina sulbactam, que Proteus es resistente a la colistina, a la tigeciclina, que el Staphylococcus aureus meticilino resistente es resistente a todos los betalactámicos excepto a ceftarolina, que Enterococcus es intrínsecamente resistente a quinolonas, clindamicina, cefalosporinas y trimetoprim. Entonces, tenga en cuenta esto cuando vaya a utilizar un tratamiento empírico. Pero que algunos de estos gérmenes pueden adquirir otras resistencias a lo largo del tratamiento. Para un Staphylococcus aureus volverse resistente a la monoterapia con rifampicina es supremamente fácil porque depende de solo una mutación. La resistencia de Estafilococo a eritromicina puede predecir también la resistencia a clindamicina y vamos a hablar de eso más adelante. Cuando Pseudomonas se vuelve resistente a uno de los betalactámicos, puede volverse resistente a todos ellos e incluso a los carbapenémicos. De manera que tenga en cuenta todas estas claves que les señalo aquí en la diapositiva a la hora de interpretar el antibiograma. Cuando usted mira el antibiograma, de acuerdo al germen, usted se va directamente a ciertos antibióticos que llamamos antibióticos indicadores. En Staphylococcus aureus, usted lo que primero mira es oxacilina. Si oxacilina es sensible, entonces es un germen sensible a todos los betalactámicos. Pero si es resistente a oxacilina, va a ser también resistente a todos los betalactámicos. En Enterococcus fecalis, usted mira ampicilina. Si es sensible a ampicilina, va a ser sensible a la penicilina, la ampicilina sulbactam. En Klebsiella y en E. coli, usted lo primero que mira es ceftazidima, puesto que el principal mecanismo de resistencia de Klebsiella y de E. coli es betalactamasas de espectro extendido, y el mejor antibiótico para determinar si un germen tiene betalactamasas de espectro extendido es ceftazidima. En tal sentido, si ceftazidima está resistente, es un germen productor de betalactamasas de espectro extendido y ya usted no puede utilizar ningún betalactámico excepto carbapenems. De manera que, volviendo con este ejemplo de E. coli Klebsiella, usted mira ceftazidima. Si ceftazidima es resistente, entonces tiene betalactamasas de espectro extendido. Si ceftazidima es sensible, no lo tiene y entonces puede utilizar cualquiera de estos antibióticos. Si una bacteria entonces tiene resistencia a ceftazidima y por ende tiene betalactamasas de espectro extendido, significa que va a ser resistente a penicilinas, cefalosporinas, astreonam, piptazo y cefoperazona. Pero ojo, porque como piperacilina tazobactam tiene inhibidor, este inhibidor frente a algunas betalactamasas de espectro extendido puede aparecer sensible, pero no lo utilice. Si es resistente a ceftazidima o tiene un test de betalactamasas de espectro extendido resistente o positivo, entonces no utilice piperacilina tazobactam porque puede fallar durante el tratamiento o puede fallar en presencia de inóculos muy grandes. Miremos este antibiograma de E. coli Klebsiella. Vemos cómo es resistente a ampicilina sulbactam y ampicilina y astreonam, a cefotaxime y, muy importante, a ceftazidima. De manera que esto hace obligatorio pensar que el germen pueda tener betalactamasas de espectro extendido. Pero miren a cefepime. Cefepime aparece sensible con MIC menor o igual a 8. Por lo tanto, usted podría utilizar cefepime, pero cuidado, es betalactamasas de espectro extendido y cefepime es un betalactámico. Aunque aparezca sensible, puede fallar. Y miremos piptazo, MIC de 16, sensible. Es un betalactámico, tiene inhibidor y puede parecer sensible, pero no dice menor o igual, es decir, que puede fallar durante el tratamiento. Entonces, cefepime y piptazo serían buena alternativa y la respuesta es no.
sobre todo si el inóculo es alto o si la infección está ubicada en un sitio anatómico de difícil penetración, como cerebro, como hueso, como próstata. Entonces estos no serían antibióticos para utilizar en estos casos. ¿Qué nos queda entonces? Microbiología desde el laboratorio debe cambiar S menor o igual a 8 SFPyme por resistente, al igual que el de piptazo, porque sería sensible in vitro, pero puede ser resistente in vivo y puede causar fallos terapéuticos. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda ciprofloxacina y nos quedan los carbapenems. Pero, ¿qué pasa si la MIC de ciprofloxacina ya no es menor o igual a 0.25, sino que es 1? Sigue siendo sensible, pero este germen, como no es menor o igual, ya está empezando a desarrollar algún mecanismo de resistencia frente a las quinolonas y por lo tanto tampoco se podrían utilizar. ¿Qué pasa entonces con la resistencia a quinolonas? Que es resistencia cruzada. Es decir, si usted es resistente a cipro, es resistente a norflo, es resistente a moxi y no se puede utilizar ninguna de las otras. Tenga en cuenta que ciprofloxacina es una quinolona dirigida contra gram negativos, específicamente contra pseudomonas y klebsiella, mientras que moxifloxacino y levofloxacino es una quinolona dirigida más hacia gram positivos. Dicho sea de paso, moxifloxacina es un antibiótico que en mi concepto debiese ser reservado solamente para casos de tuberculosis multidrogo resistente, puesto que es un medicamento muy útil en esos casos y es una enfermedad frente a la cual tenemos pocos antibióticos que utilizar. Miramos este antibiograma de pseudomonas, ampicilina y ampicilina sulbactam resistente. Estos son resistencias intrínsecas, todas las pseudomonas son resistentes. Astreonam, cefotaxima y ceftriaxona también resistentes. Ceftazidime y cefepime con MIC de 2, no es menor o igual. Astreonam tiene MIC de 4, no es menor o igual. Una pseudomona silvestre debiese ser con menor o igual a Astreonam, menor o igual a ceftazidime y menor o igual a cefepime. Por lo tanto, deducimos de acá que esta pseudomonas ya está expresando beta-lactamasas de espectro extendido. A pesar de que es sensible a ceftazidime, astreonam y a cefepime, el no ser menor o igual sugiere que ya está expresando este tipo de enzimas y que si lo utilizamos va a desreprimir los genes que las producen y va a fallar durante el tratamiento. De manera que nos quedarían otros antipseudomónicos que utilizar como ciprofloxacina, como gentamicina y como carbapenems. Pero miren lo que sucede con los carbapenems. Imipenem y meropenem ya tienen una MIC de 1, no es menor o igual. Por lo tanto, esa beta-lactamasa de espectro extendido puede ser tan potente que ya esté afectando a los carbapenems o puede que ya esté expresando otro mecanismo de resistencia como cierre de porinas o bombas de flujo que facilitan la resistencia a estos carbapenems. Entonces, miramos la resistencia a los beta-lactámicos, a las cefalosporinas y ¿qué pasa? Miren ciprofloxacina. No es menor o igual a 0.25, sino que ya es sensible, pero con una MIC de 2. Es decir, si no es menor o igual, ya está expresando mecanismos de resistencia a las quinolonas y tampoco se debiesen usar. Entonces, ¿qué nos quedarían en este otro antibiograma? Solo los carbapenems. El problema es cuando tenemos este antibiograma que ven a continuación, en donde está resistente a todo. Ya cuando usted tiene un paciente en estas circunstancias, lo que tiene por hacer ya es muy poco y solamente hay algunos artículos que hablan de combinaciones de altas dosis de antibióticos que eventualmente pueden funcionar, pero que son más los fracasos que los éxitos con estos tipos de terapias. ¿Qué pasa con Staphylococcus aureus? Como les decía, el antibiótico indicador es la oxacilina. Entonces usted llega y mira si es oxacilino sensible, es un estafilococo meticilino sensible, si es oxacilino resistente, es meticilino resistente. Miremos este antibiograma. Es un Staphylococcus aureus con una MIC de 1 a oxacilina. Se considera meticilino sensible.
Pero miren, ampicilina es resistente. Entonces vemos que esta sensibilidad a ampicilina, que es esta resistencia a ampicilina, que se ve en el 95% de los estafilococos, es una resistencia que ya es casi universal y por lo tanto no lo van a ver reportado con frecuencia en los antibiogramas, sino que de una vamos es a oxacilina. Cuando usted tiene una MIC de 1, usted ya eso le genera la duda si es realmente sensible o si es una resistencia que no se ha presentado por completo. Entonces hace un test de cefoxitina para ver si efectivamente si es sensible, entonces efectivamente es sensible a la oxacilina, y si es resistente debe cambiar ese sensible por un resistente a partir del laboratorio. Luego lo que usted mira ya cuando tiene un meticilino resistente, entonces es la sensibilidad a vancomicina. Como les digo, hasta ahora afortunadamente en Colombia no ha sido descrito el primer estafilococo resistente a vancomicina y podemos utilizarlo con confianza en pacientes que sean resistentes a la oxacilina. Miren lo que pasa con clindamicina. Esta clindamicina es muy sensible y eritromicina también. No habría ningún problema en tratar el paciente con clindamicina. Pero si de otro lado de entrada tenemos un estafilococo meticilino resistente, lo que tenemos que mirar es que los otros betalactámicos ya no se pueden utilizar excepto ceftarolina. Miren vancomicina cómo sigue siendo sensible, entonces el tratamiento de elección sería vancomicina siempre y cuando la función renal y las patologías de base del paciente así lo permitan. Miren clindamicina con MIC menor o igual a 2, sensible. Entonces miramos eritromicina, pero resulta que eritromicina es resistente y clindamicina sensible. Esto genera la duda de que efectivamente esa clindamicina sí sea sensible y por lo tanto usted está obligado a hacer una prueba que se llama el D-test o el test D para verificar que no haya una resistencia inducible a la clindamicina. Este D-test consiste en utilizar dos discos de eritromicina y clindamicina separados por más o menos 2 centímetros y ver que al ser resistente a eritromicina, o sea, no forma un halo de inhibición, pero sí forma un halo de inhibición a la clindamicina, este halo de inhibición de clindamicina no se vea achatado en la parte que está cerca de eritromicina formando como una D, lo cual indicaría que la resistencia a clindamicina es inducible y que por lo tanto no se debe utilizar clindamicina en este caso. Enterococo es otro germen muy frecuente. El antibiótico indicador es ampicilina y simplemente es ver si es sensible a ampicilina, se puede utilizar perfectamente este antibiótico y si ampicilina es resistente, pues no se debe utilizar. Tengan en cuenta nuevamente las resistencias intrínsecas de enterococo, que son cefalosporinas, clindamicina, trimetoprim y quinolonas. Es decir, ningún enterococo así in vitro sea sensible, in vivo va a ser igualmente sensible a ninguno de estos antibióticos. Recuerde que existe un sinergismo entre ampicilina y gentamicina en estos casos en tratamiento de infecciones difíciles y que los enterococos no son sensibles tampoco a la micacina, aunque sí lo son a gentamicina, que no son sensibles a meropenem, pero sí lo son a imipenem. Entonces son algunos datos que son importantes a la hora de hacer tratamientos para infecciones mixtas. Veamos este antibiograma en donde tenemos un Enterococcus fecalis sensible a ampicilina, como era de esperarse, resistente a cipro, resistente a penicilina y sensible a vancomicina. Siempre empiece mirando ampicilina. Si ampicilina es sensible, utilice siempre ampicilina como su antibiótico de elección. Mire si hay sinergismo o no con otros aminoglicósidos, en el caso de streptomicina, que ya en nuestro medio no se utiliza, o en el caso de gentamicina, que puede haber un sinergismo importante para infecciones serias. Pero si el enterococo no es fecalis, sino que es faecium, el 100% de los enterococos faecium son resistentes a ampicilina y por lo tanto el antibiótico a mirar no es ampicilina, sino que es vancomicina. Porque los enterococos
que son resistentes a vancomicina. En nuestro medio el 90% son Fecium. Entonces usted mira, ya sabe que el 100% son resistentes a ampicilina. Y mire vancomicina, ¿es sensible a vancomicina? Tratamiento de elección. Pero si es resistente a vancomicina, ya usted tiene que mirar otras opciones como Linezolid, como daptomicina o como nitrofurantoína. De manera que con este repaso que hicimos de interpretación del antibiograma hemos visto cómo los gérmenes han ido mutando, cómo la resistencia nos tiene hasta el cuello, pero aunque tengamos el problema hasta el cuello hay que seguir luchando, hay que seguir intentándolo, tratando de interpretar bien el antibiograma, de utilizar la dosis adecuada, de hacer un buen diagnóstico microbiológico, porque un diagnóstico etiológico nos puede permitir un tratamiento acertado y un tratamiento empírico tiene muchos riesgos de que nos equivoquemos en la elección del antibiótico.